Buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, por los desplegados de las visitas que nos están acompañando y visitas en esta noche. Que Dios les bendiga grandemente. Bueno, estuvimos viendo en la mañana, estuvimos hablando. ¿Qué estuvimos hablando en la mañana? De las emociones estuvimos hablando. Bueno, sentimientos y emociones. Los sentimientos son cosas que tienen que ver con el sentido, se expresan a través de nuestro sentido. Las emociones son algo parecido, pero que son momentáneas, o sea, es lo que ocurre en el momento, en la situación. Cuando me enojo en el momento, después se me pasa, dura muy poco. Los sentimientos no tienen que ver con algo más interior, muchas veces dentro de los sentimientos están los sentimientos obviamente positivos, los sentimientos negativos, y sabemos que los sentimientos negativos llegaron a nuestra vida producto del pecado, cuando apareció el miedo, la vergüenza en el huerto del Edén, cuando esas cosas no existían, solamente el sentimiento correcto y positivo. Pero hablábamos justamente también dentro de lo que hablábamos en la mañana, que tiene que ver con lo que vamos a estar hablando en esta tarde, es que los sentimientos no llegan. A nosotros nos queda cómo poder reaccionar a nuestros sentimientos. Y ahí hablamos en la mañana de poder controlar nuestros sentimientos. Humanamente no podemos, no se puede. Por eso Dios tuvo que hacer algo e intervenir con eso, y tuvo que mandar al Espíritu Santo para que tocara nuestras vidas y pudiéramos tener nosotros templanza, por ejemplo, que se traduce también como dominio propio, dentro del fruto del Espíritu. Para cuando venga la situación poder controlar mi sentimiento y manejar mi sentimiento y sacarle provecho, para poder movernos en razón y no en lo que siento, porque lo que siento es muy subjetivo, está en un momento y se va. Si yo me enamoro por sentimiento, ¿el sentimiento se acaba? ¿Los sentimientos se acaban? ¿Sí o no? Sí, los sentimientos se acaban. O sea, ¿cuántos de ustedes sintieron ganas por algo y estaban fascinados haciendo eso y después ahí quedó? ¿Cuántos de ustedes empezaron una dieta? ¿Cuántos de ustedes se compraron una máquina de ejercicio? Y tenían una cara y el primer día, 2 días, 3 días, una semana, métele la máquina y hoy día está colgada la ropa. Bueno, porque el sentimiento se elimina, se acaba. Por eso yo le digo, cuando entra uno en una relación y la relación es solamente sentimental, de sentimiento, y después se va el sentimiento. Y es ahí donde se entra en la rutina y ya después no te quiero ver tan seguido, después te voy a ver, y así empiezan los jóvenes y al final después le dicen elegantemente, no eres tú, soy yo. En realidad se acabó el amor, dicen se acabó el amor. Yo no entiendo por qué se acaba el amor no se acaba. El Señor dijo ahí en Apocalipsis capítulo 2 que el amor no se acaba, el amor lo dejamos de hacer. Porque justamente el amor no es un sentimiento, el amor es un acto de acción, de hacer cosas. Y ahí en Juan 3, capítulo 16, cuando el Señor dice de tal manera amó, que dio. Entonces el amor es un acto de acción. Dios te ama, Dios hace. Y cuando tú dejas de hacer, dejas de amar. No cuando dejas de sentir. Entonces Dios sigue haciendo cosas por nosotros, por eso constantemente nos va a estar amando. Yo sigo haciendo cosas por mi esposa y por eso la amo, porque es una razón de hacer cosas por ella. Pero si yo dejo de hacer, ¿sabe qué pasa? Va a desaparecer el amor, porque el amor es una acción, no es un sentimiento. Y mucha gente le tiende a decir a otros, ¿sabes qué? Yo estoy tan enamorado de ti, pero a pesar de todo eso no puedo estar contigo. ¿Has escuchado esa frase, no? ¿O te la dijeron alguna vez? Mentira. Si estoy tan enamorado de ti, entonces yo voy a hacer todo lo que sea posible para estar. Pero la gente tiende a mezclar las cosas, sentimiento, emoción. No vamos a estar hablando del amor hoy día, por si acaso se algunos. Vamos a la segunda de Pedro, por favor, en esta noche. Segunda de Pedro, capítulo 1. ¿Usted necesita dominio propio? ¿Sí o no? ¿En qué área?
Entonces no necesito tener dominio propio ahí. No necesito. Sí. En lo asado, hermano, necesito dominio propio. Sí, necesito dominio propio en lo asado. Sí. E inclusive la palabra dominio propio, en su origen, escratio, que diga, la palabra en griego escratio, que es dominio propio. La palabra kratos o kratos tiene que ver con tomar control propio a lo que siento. Entonces, lo que decía, yo siento comerme un asadito después saliendo del culto. Amén. Tengo que tener dominio propio y decir no, porque tengo que hacer otra cosa. Y tomo control de lo que siento. De ahí viene justamente el dominio propio, donde también tiene que ver mucho la templanza. Ahí en 2 de Pedro, y también la palabra dominio propio se ocupa mucho en la Biblia, en varias partes, con toda la parte sexual, la sexualidad. Hay que tener dominio propio en la sexualidad. Pero también, por ejemplo, Pablo le dijo a Timoteo que tuviera dominio propio. ¿Y por qué? Porque Timoteo quería dejar el pastorado. Y el Señor, y Pablo le dice, aviva el fuego del don que está en ti impuesto con manos. Y le dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Así que por tanto, deja las vanas. Entonces, ¿cuál era el problema de Timoteo? Y si usted hace un análisis, se estaba metiendo en fábulas. A pesar de que era pastor, empezó a escuchar algunas cosas que él dijo, mira, mejor me voy por este lado. Y Pablo le dijo, no, la Biblia, nada que fábula de que lo que dijeron y esas cosas. Entonces, al final, ¿cuál era el dominio propio de Timoteo? ¿En qué tenía que controlarse? En la información o lo que escuchaba de la doctrina. Entonces, Timoteo tenía la pasión de andar buscando por cada cosa. Entonces Pablo dijo, no, ten dominio propio, contrólate, dedícate a la Biblia, punto. Ese es el contexto, Y muchas veces nos va a decir, Pablo, que Timoteo tenía problemas con esto acá. No, le gustaba estudiar, pero estudiaba tonteras que no debería. Y en todos lados eso pasa. Y yo fui uno de ellos también, me gusta, hasta el día de hoy me gusta estudiar tanta tontera a veces, pero en realidad para adquirir conocimiento les pierdo el tiempo. A veces tengo que tener dominio propio y decir, no, este libro no. Ya. Jehová es un extraterrestre, no lo voy a leer. Que lo leí por si acaso. Caballo de Troya, 1, 2, 3, JJ Benítez. También lo leí, más de 5.000 páginas. ¿Y de qué habla de eso? ¿Alguien ha leído Caballo de Troya? ¿Alguno vio una? Sí. Jehová es un extraterrestre. Sí, me mandó unas naves para el diluvio y se lo llevó. Bueno, eso yo leía. Y a la final, ¿para qué? Para decir, no, mira, a la final el Señor dice, no, si el Señor siempre existió, antes, después. Entonces, ¿me entiendes? Necesitaba dominio propio en una etapa de mi vida. Pero esto fue al comienzo del día, ya no leo esos libros. Ahora leo la Biblia con Dorito de vez en cuando. Segunda de Pedro. Fui al otro extremo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Todos juntos en esta noche para después orar después de la lectura. Segunda de Pedro 1, versículo 6. A la 1, a las 2 y a las 3. Simple. Añada esto a su vida. Esa fue la recomendación de Pedro. Vamos a ver por qué hizo esta recomendación, que tiene que ver justamente con todo lo que es el dominio propio, cómo podemos desarrollarlo en nuestra vida y cómo podemos compartirlo. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, te damos en esta noche por estar aquí en tu casa, agradecido, Dios, de poder venir a alabar, honrarte por los campos, de poder glorificar tu nombre, Dios, con lo poco que podemos ofrecerte, que son nuestras voces, Señor. Simplemente, Padre, que tu Espíritu Santo esté redarguyendo nuestros corazones, que también esté trayéndonos concentración, que quite cualquier dato del maligno para desviarnos de este lugar y escuchemos el Evangelio.
Padre mío, bendice a los niños, a nuestros hijos, jóvenes que están en clase de igual manera, Padre, para que ellos sigan creciendo también en estatura, en gracia y en sabiduría delante de tus ojos, Señor. Como tú lo hacías, ellos esperando que también lo hagan para que desarrollen su vida cristiana, mucho más allá de lo que nosotros hemos desarrollado, Señor. Y bendice Dios a cada uno y en especial a las visitas que nos están acompañando en esta noche aquí en la casa de nuestro Señor. Que realmente sea una bendición para ellos. Gracias, Padre, por todo. Acompáñanos en esta hora en el nombre de Jesús. Amén. Así que vemos justamente a Pedro dándonos una recomendación. Estas cosas deberían estar en nosotros, pero también después encontramos a Pablo en Gálatas 5, por favor, si lo quiere buscar, en Gálatas 5, versículo 22. En realidad son palabras muy parecidas a las que Pedro en sus cartas estaba ocupando. Las vuelve a ocupar palabras similares en Gálatas capítulo 5, versículo 22, por favor. Gálatas 5, versículo 22. Versículo 19 mejor. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. Quiere decir ese pasaje que se manifiestan, en nuestra vida se manifiestan cosas que vienen en nuestro interior. Hay cosas que nosotros justamente se van a manifestar. Y es por eso que necesitamos controlar aquellas cosas. Y a lo mejor algunos de ustedes han logrado un dominio propio en algunas áreas que lo lograron y realmente Dios los bendijo en esa área y ustedes deberían dar gracias por ello. Pero hay otras donde vamos a estar luchando y a lo mejor todavía están luchando. Por eso dice, pero si soy guiado por el Espíritu, no estáis bajo la ley, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas, dice, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Así que si usted se da cuenta, aquí no aparece el dominio propio, pero sí lo va a encontrar en la palabra templanza. Porque son obras manifiestas del Espíritu Santo en la vida de nosotros. Si no tuviéramos al Espíritu Santo, y a todo esto agreguen esto a la conciencia, hay algunas cosas aquí que por conciencia, el que no es creyente, la persona que no es creyente, su conciencia le hace sonar una alarma cuando está haciendo alguna de estas cosas. Hay algunos que llegan a cauterizar la conciencia, dice el apóstol Pablo, que en el mundo, que a ellos ya lo malo ni siquiera le prende la alarma, ya la tienen eliminada, la desconectaron. Entonces todo ser humano viene con una conciencia para frenarlo cuando está haciendo algo negativo. Por eso tú antes de ser creyente sabías que hacer algo era, te estaba diciendo no lo hagas, no lo hagas, o si tú lo hacías te sentías mal. Y era porque está la conciencia actuando en nosotros. Pero una vez que tú te conviertes a Jesucristo, la conciencia es dejada de lado, porque ya no vives bajo la conciencia, tú vives bajo el Espíritu Santo. Y dice el libro de Efesios que tú tienes que dejar tú controlar al Espíritu Santo, y no todo lo contrario, entristecer al Espíritu Santo. Tienes que dejarlo que Él empiece a actuar. Y cuando tú lo dejas actuar, le pides a Dios que las cosas empiezan a desarrollar en ti, entonces tú vas a tener el resultado del fruto del Espíritu Santo en tu vida, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Y todas estas cosas son para aplicarlas en la crisis. La gran mayoría del cristiano está pensando siempre, yo soy amoroso. Sí, todo el mundo es amoroso. El mundo es amoroso igual.
¿O no? ¿Sí? ¿Alguno de ustedes se casó aquí antes de ser cristiano? ¿Menare? ¿Y tu señora era amorosa? ¿Siempre? ¿Antes de ser cristiana? ¿Ahora más? Más. Amén, como el Espíritu Santo hizo su obra. Amén. Pero la conociste, pero tenía su encanto. Sí. Lo mantiene. ¿O tiene? Lo mantiene. Ah, ya, yo pregunto. Pero yo te digo, gente amorosa. Mi papá, ¿era amoroso mi papá o no? Sí. ¿Y por qué dice sí acá? Porque yo no sé. Acabo de tirar de agua. Dice sí. ¿Por qué digo así? Ah, porque es muy amable al recibir, me asusté. ¿Era amoroso mi papá? Sí, es amoroso. Pero me estoy hablando de la vida antes de Cristo. Entonces la gente es amorosa. Pero ¿dónde está la diferencia de un creyente y un inconverso? Es en las aflicciones. Por eso Dios tantas veces habló: en el mundo sufriréis aflicciones, cuando estéis en tribulación, cuando os halléis en diversas pruebas, será probado por un poco de tiempo. Pero siempre el Señor está dando énfasis de que la diferencia del cristiano es en la crisis. ¿Dónde yo marco la diferencia de mi actuar? Es cuando me tratan mal en una crisis. Es necesario que haya disensiones. Dice 1 Corintios capítulo 11, es necesario que haya disensiones, diferencias de opinión, que peleemos dentro de la iglesia. Dice Corintios 11, es necesario, y dice después el pasaje, para ver quiénes son los aprobados. O en otras palabras yo le podría decir, es necesario que entre los hermanos se peleen para ver quién tiene dominio propio. Y si tiene dominio propio, entonces está capacitado para ir a otro nivel como cristiano y ejercer quizás un liderazgo, o tomar a cargo algo, o crear un proyecto para algo tremendo. Que van a haber conflictos, van a haberlos. Entonces la diferencia, y lo que hay que entender, que como cristianos, por ejemplo, los matrimonios no cristianos pelean, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿usted en su matrimonio cristiano pelea? ¿Tú cuánto tiempo llevas casado, hermano? 2 meses. ¿Y hay peleado en estos 2 meses? ¿Por qué te casaste? No, está bien, sí, yo también peleé. Pero yo te hago la pregunta a ti. ¿Cuál es la diferencia entre la pelea de un inconverso y la pelea de un cristiano? No deberían ser igual como del mundo. Y eso es lo que decía Pablo, justamente. Si somos cristianos, tenemos que demostrar en nuestra manera de pensar ser diferentes. Si somos cristianos, nuestras emociones tienen que ser controladas. Si tengo una crisis, estoy en una crisis matrimonial, uno se manda a cambiar y se va, y no vuelve. Un cristiano en una crisis matrimonial se enoja, se molesta, pero duermen juntos. Nada de ir al sofá ni vaya, por si acaso se van bíblico, hermano. Si no había un sofá en aquellos años, hermano, era una sola chara nomás. Estoy hablando de nuestro manera, chara, en una cama, por si acaso. Algo que he aprendido por ahí. Ahora se va a las piezas y pega portazo. En la Biblia no había puertas. Por eso te digo, estoy bromeando con el tema, pero es verdad, tienes que marcar una diferencia tú en tu matrimonio cristiano. No puede ser igual que el matrimonio del mundo. Y te digo con pena y tristeza, hay matrimonios no cristianos mejores que los cristianos. ¿Y es por qué? Porque hay una conciencia más elevada, porque hay buenos valores y principios, y a lo mejor fueron enseñados con principios bíblicos sin saber que son principios bíblicos. Pero por eso nosotros tenemos que marcar una diferencia, y esa es la crisis. La templanza.
La templanza justamente consiste en moderar los apetitos, dice la Real Academia Española. Dice esto por templanza. Dice, consiste en moderar los apetitos y el uso excesivo de los sentidos, sujetándolos a la razón. ¡Qué bueno! Y la Real Academia, no la Biblia. ¿Lo vuelvo a repetir? Ah, bueno. La templanza, según la Real Academia Española, define templanza como que consiste en moderar los apetitos y el uso excesivo de los sentidos, sujetándolos a la razón. Alguien que tiene templanza es alguien que es racional, no emocional. Y la Biblia dice que templanza es un fruto ¿de qué? Entonces tú no puedes lograr templanza solo. Tú no puedes tener templanza fuera de Cristo. Por eso necesita la gente conocer a Cristo para que tenga templanza y pueda manejar sus conflictos. Mire, segunda de Pedro. Capítulo 1. Versículo 3 de 2 de Pedro 1 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos ha sido dada por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo llegan las promesas a nuestra vida? Conocimiento. Por ahí escuché. ¿Cómo yo tengo promesas en mi vida? ¿Qué dice la Biblia? Cuando tengo paciencia y la paciencia hereda las promesas. ¿Cómo tengo promesas a través de tribulación? Si se me presenta una tribulación y yo tengo paciencia, templanza, dominio, control de la situación, por consecuencia me empiezan a llegar las promesas de Dios a mi vida. Por eso Pedro está diciendo, a ustedes les llegaron las promesas. ¿Por qué? Ojo, gente que sufrió en aquellos años. ¿Y por qué es la razón de que las promesas llegan a nuestra vida? Por las consecuencias que trae el tener estas cosas en nosotros. Por eso dice el versículo 4, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros, ¿y qué dice? Porque a veces no abundan. No dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si practicamos y vivimos estas cosas en la crisis, mi hermano, vamos a tener fruto. Si no las practicamos, estamos sin fruto. Si estamos sin fruto, no hay promesas. Entonces el Señor nos dice en la Escritura que debemos añadir a nuestra vida y tener dominio propio para que estas cosas empiecen a llegar. Una persona con templanza, con dominio propio, reacciona equilibrada en las crisis. Una persona con templanza controla sus emociones y es capaz de dominar sus impulsos y controlar con moderación la atracción que ejercen los placeres o sentimientos que él quiere. Como les decía en la mañana, yo quería seguir acostado, porque no durmiendo, acostado. Mi sentimiento me decía, quédate acostado. Mi razón me decía, levántate.
Doy gracias a Dios que mi esposa hace 15 años atrás me hubiera dicho, ya, ¿por qué te voy a levantar? Después de 22 años, con 22 años, ¿será cuánto? ¿En qué fecha estamos hoy día? 15. Y 9 días. Sí, estuve ahora hace poquito, hace una semana atrás, estuve aproximadamente de aniversario cumpliendo 22 años. Hace 15 años atrás mi señora me dijo, ya, pues levántate, yo era el pastorcito. Ahora me dijo, ¿te quieres levantar? No. Se puso a reír, ¿no? Y se fue. Amén. No dijo nada. Eso es glorioso. Que tu señora no te diga nada es glorioso. ¿Amén o no? ¿O estoy mal o no? Felipe, ¿estoy mal o no? ¿Amén o no? Que creo que usted está mal, ¿no? Carlos, estoy mal, ¿no? No, que tu señora se quede callada y no te diga nada. Y te dice, si quiere hacerlo, hágalo, no hay problema, mi amor, haga lo que usted quiera hacer. Oye, yo con eso soy feliz, 22 años por eso. Posiblemente porque ella logró el dominio propio y el control a sus palabras. Y a lo mejor en su ser, en su cabeza decía, claro, ¿qué hace levantarse? Vamos a llegar tarde. Pero lo controló. Dominio propio. Por eso en este sentido la templanza dota a los seres humanos de libertad, por si acaso, para poder controlar. La gente tiende a pensar que la templanza es controlar. Y, ay, que tengo que estar controlado. Sí, pero al final la templanza que viene de parte de Dios es para darte libertad. Porque si no tuvieras control sobre las emociones te controlarían a ti y ahí sí serías esclavo. ¿Me comprenden lo que acabo de decir? Si las emociones te manejan, tú eres esclavo de las emociones. Si tú manejas a las emociones, entonces tú tienes el dominio. Y al tener tú el dominio, tú tienes el control y eres libre. Y le puedes decir a la emoción, no estoy ni ahí contigo, basta ya. No me voy a sentir así. No me vas a amargar yo mismo. Porque se controlan. Pero ven para acá, no me vas a amargar el día mejor. Grítame. ¿Puede llegar a ese nivel? Se puede. ¿Por qué no? Porque es parte de la obra del Espíritu Santo. Por eso el Señor decía en 2 de Timoteo, Pablo le decía a Timoteo en el versículo 7, o si quieren vamos allá porque recién se lo mencioné. 2 de Timoteo. Pablo le escribe una carta al pastor de la iglesia y le dice a este joven pastor de 27 años aproximadamente, 27 para aquellos años era demasiado jovencito para manejar una iglesia, era demasiado. Y Pablo le dice a este joven, por eso le hace en el versículo 5, que estaba un poquito chato, 2 de Timoteo 1:5, Timoteo estaba un poquito ya aburrido del conflicto en el ministerio. Y yo conozco muchos pastores que quieren dejar el ministerio. Y conozco los pastores que dejaron el ministerio. La presión los llevó a otro nivel. Hubieron conflictos emocionales en su vida. Perdieron la gana de predicar, es increíble. Y en algunos casos, algunos pastores lamentablemente cayeron en cosas incorrectas, sumamente dolorosas para la iglesia, pero perdiendo un montón de cosas. Y esto estaba viviendo un poquito Timoteo, y yo le digo, ¿qué pastor no lo ha vivido? Yo creo que todos lo hemos vivido. Hay varias veces quise dejar, no el pastorado, pero sí esta iglesia, porque era difícil estar escuchando cosas, que la gente opine. En mi madurez también como pastor, cuando llegué hace años atrás, desde una iglesia pequeña a una iglesia más grande, de una iglesia con piso de tierra a una iglesia con piso flotante. Entonces toda una vida diferente.
La gente allá me llevaba churrasco, mi hermano, el día domingo en la mañana, quesito de cabra aquí. No, ni una persona aquí. ¿Por qué no llegó un pan de Pascua, por si acaso? Porque me llegó un pan de Pascua, una mermeladita, ¿dónde está la hermana de la mermelada? La masquito, bueno, gracias a Dios, siempre llega algo ahora, pero no nos manden. Y allá eran 40 hermanos y todos llevaban algo. Bueno, pero eso lo digo, ya me controlé. Tengo un dominio propio de eso. Estoy bromeando, uno va a pensar que el pastor... No, pero sí, hubo un conflicto en la iglesia, la forma como se hacía, es que el pastor David lo hacía así, es que usted no, ¿por qué lo hace así? Es que esto acá, esto allá. Íbamos a hacer la micro, el pastor David pagaba la micro, ahora hermano, cada uno tiene que ver cómo llega, el pastorcito y así. ¿En serio? Hay que hacer una cuota, pero antes no hacíamos cuotas, claro, porque mi pastor pagaba todo. Entonces, llego yo y el mundo es difícil manejar una iglesia, entonces yo muchas veces a mi señora les decía, ¿por qué no nos quedamos en Barranca? ¿Por qué no nos vamos a Barranca de vuelta? Y era el sentimiento. Pero ahí aparecía el Espíritu Santo. Aparecía el pastor también, o otros pastores animándome, no Lucho, sigue adelante, que a mí me pasó lo mismo, mira, los primeros 4 años así, el quinto ya mejora, el sexto mucho mejor y el 7 ya la iglesia ha tomado tu forma. Y así fue. ¿Entiendes? Entonces, pero había ese espíritu, pero había que controlarlo. En mi matrimonio también fue así, en algunos matrimonios de ustedes quizás también. El primer año, el segundo año, difícil con mi señora, después el tercero nos acomodamos un poquito, el cuarto, ahí en el séptimo, ya como que estábamos más o menos listos, y otra vez, de nuevo se pone medio latoso. Y después tuve que aprender, conocí, y me llegó información a la vida donde yo digo, y me decido hacer cosas diferentes en mi matrimonio, de mi parte, no de ella, y el matrimonio cambió. No, por mí que vengan los años, y que cumplamos más años. Amén. Pero porque pude controlar, gracias a Dios, cosas que uno sentía. Y ahí Pablo le escribe a Timoteo, porque le hace un recordatorio en el versículo 5. Le dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. O sea, ojo, también me interesa que hay algunos hermanos que fingen su fe. Interesante, yo siempre miro el pasaje al revés también, no lo miro solamente por el derecho. Yo lo miro al revés, porque Pablo dice, admiro tu fe no fingida. ¿Por qué hizo esa mención? Porque Pablo conocía gente que fingía su fe, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo, ¿qué le dice? Que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. ¿Se da cuenta por qué tiene que avivar? Porque estaba muerto. ¿A quién vivo? ¿A quién revivo? A un muerto. Y Pablo ministerialmente, en su persona, estaba muerto en el ministerio, no quería más. Como a lo mejor a ti también te puede pasar. Ya no quieres más, estás a punto de tirar la toalla, quizás cuántas veces quisiste tirar la toalla. Y ya no puedes más, y ya no puedes más. Y Pablo le está diciendo, pero recuerda que hay una fe, recuerda que tu mamá te enseñó, recuerda lo que hizo tu abuelita. Y le empieza a dar consejo hasta que le llegue, y al final le dice, y no te olvides que te pusieron las manos, que no es menor, tienes una responsabilidad. Hasta que llega al versículo 7, y para mí es clave ese versículo que tiene que haber despertado a Timoteo, y le dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Y ojo, que el espíritu de cobardía es con minúsculas. Entonces tiene que ver con el sentimiento interior de Timoteo, no por obra del Espíritu Santo. Tú tienes un espíritu, alma, que tiene que controlarse y no ser cobarde. Por eso dice, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía con minúscula. ¿Usted es hijo de Dios? Tú tienes un espíritu, una alma en tu corazón que es diferente al del mundo. Y ese espíritu emocional que tú tienes en tu corazón no es de cobarde, tiene poder. ¿Amén o no? Hechos capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando recibiste a Cristo como tu Salvador, entonces tu alma, tus emociones y tu espíritu están acompañadas de tu ser
diferente al que era antes. Y a eso agrégale el Espíritu Santo que viene a desarrollar cosas en ti. Por eso ocupa el término con minúscula. Y le dice ahí en el versículo 7, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, tiempo presente, de amor y de dominio propio. Por tanto, ¿qué dice? No te avergüences. La vergüenza, ¿dónde nació la vergüenza? En el primer pecado en el huerto, cuando Adán y Eva se vieron desnudos. Él estaba enfrentando un momento en su vida que estaba siendo controlado por el pecado en sí, por su naturaleza. No es que estaba haciendo pecado, sino que estaba reflejando que sus emociones en Timoteo eran más importantes que la razón. ¿Por qué estaba en esa posición? Entonces ahí es donde el Señor, justamente a través de Pablo, le está diciendo: ya, compadre, si usted tiene algo dentro que es diferente, tiene dominio propio, contrólese. Y a la final le está llamando, que es interesante, que es algo que es muy interesante con el tema de la templanza. ¿Cómo se desarrolla más la templanza o el dominio propio? Es cuando tú te dedicas a hacer otras cosas por otros, no por ti. Porque por lo regular, cuando el dominio propio lo ocupamos, lo dirigimos hacia nosotros, para controlar algo que me está pasando a mí. Pero cuando tú no te interesa lo que te está pasando a ti, sino que lo que quieres hacer es ayudar al resto, esto pasa rápido. Miren, cuando ven a ustedes al Señor Jesucristo, ¿el Señor Jesucristo tuvo dominio propio? ¿Sí o no? Sí. Tuvo dominio propio. A Jesucristo le pegaron, lo maltrataron, lo llevaron a la cruz, pero siempre Él decía: es necesario que yo haga la voluntad del que me envió. Yo tengo que hacer la voluntad de mi Padre. Yo tengo que agradar a mi Padre. No importa que me estén pegando, pero tengo que hacerle caso a mi Padre, porque si le hago caso a mi Padre, voy a salvar a toda esta gente. ¿Por qué pudo soportar las aflicciones? Porque no se trataba de Él, se trataba del resto. Cuando a mí me pasa algo y me afecta mi emoción, y usted dice, y usted piensa: a ver, es que si yo me enojo voy a afectar a mi hijo, si yo me enojo voy a afectar a la iglesia, si yo me enojo, ¿sabe qué? No se va a enojar. ¿Por qué no se trata de usted? Se trata del impacto que puede desarrollar alrededor de usted. Pero uno de los grandes conflictos que tiene el hombre y que tiene la persona es que su naturaleza lo lleva al ego. ¿Se acuerda del ego? ¿Y el ego se acuerda cómo actuaba? ¿De dónde nace el ego? Bueno, del corazón. Pero aquí. ¿El ego de dónde nace en sí? En la inconsciencia. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? ¿No se acuerdan? Rápidamente, aunque no venía preparado. Gracias ¿alguien me puede ayudar con la pizarra ahí? Gracias. Gracias, Juan Raúl. ¿Está soltero por si acaso? ¡Ah! Está grabando, cuidado, el hermano Daniel que se está yendo al lado. Un saludo para los. ¡Ah! No importa. Dominio propio. Edgar, contrólate. Conciencia, Edgar. Practica el dominio propio. ¡Hey! Rápidamente, los tiempos lo vamos a hacer. Me van a retar los de allá porque dicen: no vemos la pizarra. Bueno, no puedes tener todo en la vida. Nuestra cabeza está dividida por el consciente y el inconsciente. En el consciente, ¿qué hacemos en el consciente? Resolvemos las cosas. El hermano, aquí mi hermano me gritó. Yo lo analizo y digo: no le voy a responder como él me trató. ¿Qué importa, hermano? Si me quiere quitar, quítelo. Porque lo evalué con qué cosa. Mi consciente. Y entonces el consciente lo que hace en nuestra vida, resuelve siempre. Resuelve el problema.
Siempre va a ser eso. El consciente. En cambio, el inconsciente, ¿qué muestra? ¿Se acuerda de esto, no? Muestra síntomas. El inconsciente no resuelve los problemas, solamente muestra los síntomas. Entonces, mire, Satanás, ¿dónde trabaja? ¿Qué pasaría si Satanás trabaja en el consciente? ¿Qué hace usted? Lo resuelve, pues. Si Satanás viene y te dice, aquí tiene un dardo en tu cabeza, y tú lo analizaras en tu consciente y dices, que este compadre no hace nada, sale de aquí. ¿Por qué lo resuelve? Entonces Satanás nunca va a trabajar aquí. Satanás trabaja en el inconsciente. ¿Ok? ¿Estamos ahí? Bueno, esto lo vamos a ver el día miércoles por si acaso. El yo es ego. Las triquitas, las entrañas. ¡Ay, qué rica las entrañas! Lo viene Bruno, me vamos a chocar. Me fui, después voy a escribir ahí. No hay que escribir en el chat. No, ya me acordé. Es que ¿sabe cómo se traduce entraña en el griego? Como compasión. La entraña, el estómago, ahí están todas las emociones. Por eso cuando dice, tiene úlcera, se lleva nervioso. Es la entraña, es la compasión. ¿Y por qué le explico esto de la compasión? Ya. Ok, ¿estamos ahí? Mire, cuando Satanás trabaja en mi cabeza, mi hermana, la estoy tapando ahí, no la dejo ver, pero no importa. Hermana, si se quiere se sienta ahí. ¿Está bien ahí? ¿Ya se lo sabe de memoria? Cuando Satanás trabaja en el inconsciente, lo que Satanás hace es trabajar en mi mente o corazón, lo estamos graficando con el corazón. Entonces Satanás quiere que mi ego aumente o baje. Más ego. Al aumentar el ego, ¿qué pasa con mi compasión? No baja, se bloquea. Nada de que se baja, se bloquea. Se bloquea la compasión. Entonces no se trata de otro, se trata de ¿qué? De mí. Entonces cuando viene una crisis y en la crisis Satanás me planta ideas, entonces yo miro todo negro. Y si alguien me quiere ayudar, no, ándate. Y me encierro. Y bajo las cortinas. Y la gente tiende a pensar, hoy está deprimido. Una persona deprimida tiene baja autoestima o alta autoestima. Alta. Porque tiene mucho ego. ¿Ve cómo algunos caen y le creen al mundo? Aquí tenemos una psicóloga y la psicóloga dijo, alta. Bien, alta. Sí, porque el que está deprimido se puede llegar a quitar la vida, ¿no? Se siente con el poder, porque tiene mucho ego. ¿Me entienden? Y todo porque está funcionando aquí. Ahora, ¿cómo yo puedo desbloquear la compasión? Por el que resuelve el problema. Pero para eso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que saber qué cosas en el inconsciente hay. ¿Y qué cosas en el inconsciente hay? Pueden haber 3. Número 1, sentimientos problemáticos. Están causando un síntoma, pero no sabemos qué, hay que descubrirlo. Sentimientos. Pensamientos problemáticos. Número 2, la conducta problemática. Cuando identifico esas cosas, recién cuando como consejero, pastor o psicólogo
identifique las cosas, las lleva al consciente. Ah, mira, oye, en realidad entonces está mal lo que yo estaba pensando. Sí, lo traje del inconsciente al consciente. Entonces, por consiguiente, empieza a resolver su problema. Al resolver su problema, ¿qué pasa con el ego? Baja. Al bajar el ego, se desbloquea la compasión. Y entonces no se trata de mí, se trata del resto. Ahora, ¿cómo yo puedo acelerar este proceso? Porque esto puede suceder a alguien, los psicólogos pueden, si no siendo cristianos, igual pueden ayudar a alguien a que llegue a esto. Pero ¿dónde está la clave? En nosotros. Y esa es la razón por la que usted está aquí en esta noche. La Biblia, entrando en nuestro consciente, Romanos capítulo 12, versículo 2, llegamos a saber rápidamente cuál es la voluntad de Dios, si es buena, agradable y perfecta, y nos ayuda a resolver los problemas rápidamente en la crisis, y mi compasión se desbloquea rápido. Mi ego baja, entonces no se trata de mí, sino se trata de todos. Por eso es importante el dominio propio, porque el dominio propio llegó por el oír. Mientras más información de la Biblia tengo, entonces más me controlo. ¿Y no queréis que Raúl te ayude a sacar la pizarra? Gracias, Edgar. Dejé esto por ahí, ¿no? La tabla va para allá. Allá abajo. ¿Entiende entonces cuando el Señor nos decía, no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía? Porque operamos aquí, si la clave de nosotros acá. Lo veíamos el día miércoles, cuando vemos un niño que está siendo asegurado, le dan significancia, a propósito, el papá, el niño se enferma menos. Cuando tratamos a la persona, el otro día estaba hablando con un deportista, y estábamos hablando justamente de una charla que iba a dar, estábamos haciendo los análisis. Hay un estudio de la Universidad de Los Ángeles, en California, donde se ha descubierto que los deportistas cristianos se lesionan menos. Y inclusive los deportistas cristianos en la misma universidad les hicieron pruebas de ritmo cardíaco en entrenamiento y son más bajos. ¿Y todo por qué? Porque pueden controlar la ansiedad, pueden encarar las presiones totalmente diferentes. Entonces es interesante que cuando uno se logra controlar, eso las cosas cambian. Por eso Pablo le estaba diciendo a Timoteo, contrólate, escúchame, aviva la fe. ¿Cómo avivo la fe? Haciendo lo que dice la Biblia. Porque Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, deja de ser cobarde. Sino ármate de dominio propio, de decisiones y empieza a avanzar. Y miren lo que dice ahí en el capítulo, en 1 Timoteo 4. Versículo 6, mire cómo Pablo sigue dando información, llevando información a su consciente. Y le dice, si esto enseñas a los hermanos, ¿serás qué dice? ¿Cómo se considera Timoteo? Mal ministro. Si quería dejar el ministerio, estaba choreado. Buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de ¿qué? De la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Y aquí está lo que yo le decía. ¿Qué le dice? Desecha las fábulas profanas. No de las viejas, y de viejas. Que se refiere a la fábula, no a las viejas. Y desecha las fábulas profanas. Van a leer bien, por favor. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Amén. Entonces ella entenderá aquí, por si acaso, por lo que acaba de decir, pero la hermana se equivoca al leer. Desecha las fábulas profanas. ¿Qué estaba haciendo Timoteo? Estaba metiendo en su cabeza información que no era la correcta.
Estaba metiendo en su cabeza lo que escuchó del mundo. Estaba siguiendo los consejos de los amigos que no son cristianos. ¿Comprende eso? Yo lo estoy aplicando a la vida de ahora. Le creyeron a YouTube. Prendieron la tele enlace y escucharon a un predicador, y porque piensan que el predicador y está hablando de Dios está en lo correcto, y a la final generó más ansiedad. Timoteo es un gran maestro de Dios en la Escritura, pero en su etapa también enseñó fábulas. Entonces, no porque alguien es predicador, es pastor, créanle todo. La Biblia dice examinarlo todo y retener lo bueno. Usted tiene que examinar cada vez que yo enseño algo y digo, ¿está diciendo la verdad este hombre? A ver, ¿dónde está este pasaje? ¿Usted anota los pasajes para después estudiarlo en su casa? Hágalo, porque cualquiera le puede decir algo que no es. Entonces Pablo le está diciendo a Timoteo, déjate de estar haciendo esas cosas, porque esas cosas al final lo que han hecho en ti, siguiendo profanas fábulas, siguiendo historias, creyendo estas cosas, al final lo que han hecho te han desviado de tu fe, y eso ha conseguido que tú te sientas mal ministro, que no eres capaz, que tu fe se ha desaparecido. Y ahí Pablo le dice un montón de cosas, y ya, y demos gracias a Dios que Timoteo fue obediente. Amén. Porque después le dice, corre la carrera que tienes por delante. Y Pablo le da por hecho que tienes. Y Timoteo entró en la carrera otra vez. Entonces usted también en su vida puede entrar en la carrera. Cuando piensa que todo está mal, puede entrar nuevamente en la carrera. Cuando piensa que tus emociones te están controlando, entonces disciplina que vas a entrar de nuevo en la carrera. Si tengo que realmente trabajar en mi dominio propio, eso significa ejercitar, disciplinar, entrenar. Y Pablo le dice a Timoteo que se entrene para la piedad. Eso, para poder entrenar la piedad, significa otra cosa, nada más que aplicar dominio propio en las áreas de su vida. Nada más que eso. Por eso cuando Pablo dice en Corintios 6, dice que todas las cosas me son lícitas, más no todo me conviene. Y muchos paramos el pasaje ahí, pero sigue el pasaje, porque dice, no me dejaré dominar por ninguna. No me dejaré dominar por ninguna cosa que no me convenga. Y una de las cosas que no te convienen son las emociones negativas. Y hay gente que se deja dominar por las pasiones de su vida. Por eso el Señor dijo en Pedro, que lo leíamos en delante, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ceñid los lomos del entendimiento. Es clave el entendimiento, tener conocimiento bíblico. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Que increíblemente la palabra sobrio también nace de la palabra templanza. 3 palabras: dominio propio, templanza, sobrio, que tienden a significar lo mismo. Y la sobriedad tiene que decir que en otras palabras, ustedes saben lo que es la palabra sobrio, la palabra que Pablo le está diciendo, si tienes dominio propio, vas a ser discreto. La discreción es un reflejo del dominio propio. Te tratan mal, sé discreto. Te dijeron una mala noticia, sé discreto. Te gritó tu esposo, sé discreta. Eso, en otras palabras, es dominio propio. Dominio propio. Mi señora en la mañana fue discreta. ¿No te quieres levantar? No. Y se fue. Y en mi mente, ¿sabes qué pasó en mi mente en ese momento? Te voy a decir lo que pasó por mi mente, pero que al final no llegó nunca. Cuando me dijo, ¿te quieres levantar? Yo dije, no. Y se me hace una risa y se pega la vuelta. Y yo dije, ah, pues sí. Desayuno. No, nunca llegó el desayuno. Hace años atrás, ¿sabes qué hubiera pasado? Me hubiera levantado enojado. ¿Por qué no entraste al desayuno?
Creé una expectativa. ¿La creen? En mi mente. Pero cuando no llegó, no importa, control. El cristiano que tiene dominio propio está sujeto a la agenda de Dios. No te olvides de eso nunca. Una de las mejores formas de demostrar dominio propio es cuando tú haces la voluntad de Dios, no la tuya. El cristiano que tiene dominio propio es libre de las terribles consecuencias, por si acaso, las terribles consecuencias de no tener lo que quiere. Un cristiano con dominio propio, lo tenga o no lo tenga, está tranquilo. El dominio propio es una virtud que deberías llevar en las áreas donde te afecta el dominio propio. Porque algunos de ustedes ya tienen dominio propio. Yo tengo dominio propio en áreas de mi vida. Tengo dominio propio en el alcohol, tengo dominio propio en vicios, tengo dominio propio quizás en mi carácter. Yo soy remando para enojarme. De molestarme me molesto, de enojarme no me enojo. Y la gente a veces piensa que yo estoy enojado. No, mi señora sabe, yo soy remando para enojarme, súper malo para enojarme. Molestarme sí, que no es lo mismo para mí. Molestarme es un sentimiento momentáneo, una emoción momentánea. El sentimiento de enojo no está, solamente la emoción. ¿Se acuerdan de la verdad? Sentimientos, no me enojo, me molesto. Entonces, ¿qué aflora en mí? La emoción, no el sentimiento. ¿Me explico bien eso? ¿No? ¿Sí? ¿Y usted se enoja o se molesta? ¿Usted se enoja o se molesta? Se molesta. Y mi mami. Dígame, ¡Lucho! ¡Sale de ahí! ¡Ven para acá! Mami, no me grites. Yo hablo así. Ahora entiendo que estaba molesto. ¿Por qué hablas así? Ah, esa era antes. ¿Y ahora? Tengo un testigo. Anoche. Quiero que ni lo apreté. ¿Tanto todavía no lo sé? Por eso yo no voy para la casa de la noche con usted. Oye, van a pelear, ya. Perdónense. Ya. Dominio propio. Bueno, para las visitas son mis papás, por si acaso. Son mis papás, que los quiero mucho. Mi hermano, no es difícil ver si nos hace falta dominio propio. Porque hay algunos, ¿a usted le falta dominio propio? Y como que le da amnesia. No necesitamos, sabemos que necesitamos dominio propio en algunas áreas. Hay gente que necesita tener dominio propio de su lengua. Hay otros que tienen que tener dominio propio de sus pensamientos. Hay otros que tienen que tener dominio de sus gritos. Otros de sus celos. Otros de su enojo. Cada uno de los que estamos aquí sabemos qué área deberíamos tener dominio propio. Y no se olvide que el dominio propio está en usted, pero usted es que tiene que dejar desarrollarlo. Si tiene falta de fe, dígale a Dios que le ponga las circunstancias para desarrollarlo. Si usted tiene falta de algo, entonces pídale a Dios. Si tiene falta de sabiduría, pídale a Dios que dará en abundancia. Santiago capítulo 1. Pero si le falta con dominio propio, hay una sola manera de obtener dominio propio. Es ejercitando en la crisis. No hay forma de tener dominio propio sin enfrentar la crisis. Entonces, cuando el Señor dame más dominio propio, no, el dominio propio va a llegar, pero cuando venga la crisis. Y si usted está en crisis ahora, entonces aplique el dominio propio ahora ya. Si en una semana entra en una crisis o en una
más controle sus emociones y va a ir creciendo. Y a medida que vaya avanzando en la semana, en los meses, en cuanto a su dominio propio, te aseguro que después el conflicto no va a llegar, porque ya lo manejas y lo resuelves rápido. No te olvides que el consciente resuelve y el inconsciente es el que solamente muestra síntomas. No es difícil ver si nos falta dominio propio, solo tenemos que observar nuestra salud, por ejemplo. Algunos necesitan cuidar su salud, porque cuando llevamos el dominio propio lo llevamos al pecado. Pero hay algunos que no se cuidan su salud, creyentes que no cuidan su salud. Sí, yo conozco algunos. Su comida, necesitamos dominio propio en la alimentación. Pastor, eso es espiritual, sí, es espiritual. Porque tienes que cuidar y administrar el cuerpo que Dios te dio. Y cuando hablamos de dominio propio, por eso le digo, no es solamente la parte pecadora. Me estoy refiriendo a cosas tan sencillas como la salud. Algunos necesitan dominio propio en el tiempo. Hay gente que tiene cero dominio propio y llega atrasado a todos lados. Necesitan dominio propio en el tiempo. Algunos en hablar, otros en el enojo. Algunos en el trato con el sexo opuesto. Por eso, mi hermano, todos necesitamos un dominio propio en diferentes áreas de nuestra vida, pero el que sabe qué área es, eres tú y el Señor. Al resto lo podemos fingir, pero a Dios y a nosotros mismos. Vamos a ver. Señor, gracias, Padre, gracias, Dios. En esta noche, por tu enseñanza, por hablarnos a nuestro corazón, por saber que hay que hacer ajustes en nuestra vida. Por eso, Dios, te oro en este momento, Dios, para que, como nunca, el Espíritu Santo en esta noche traiga a nuestra cabeza aquellas áreas donde necesitamos mejorar, en aquellas áreas donde la emoción a veces toma control. Pueden ser tantos gustos de nuestra vida, deseos de nuestra vida que toman el control, sentimientos, tanto de culpa, de ansiedad, que nos pueden estar gobernando. Por eso, Señor, simplemente trae a nuestra cabeza en esta noche esas áreas de la vida que necesitamos arreglar, que necesitamos poner a la disposición tuya para que operes en ella. La Escritura dice que el que necesita justamente, más promesas de Dios, que quiera mejorar su vida, pida paciencia. Porque una vez que tú pides paciencia, viene la prueba, dice la Escritura. Y una vez que llega la prueba a tu vida y la pasas, heredan las promesas de Dios. Hay mucha gente que quiere promesas de Dios, pero sin conflicto. No es posible. Por eso, mi hermano, pídele a Dios paciencia, pídele a Dios a poder salir airioso de las batallas que se le van a avecinar, o ya estás en ella. Porque soy convencido de que la palabra de Dios es eficaz, tal cual cuando se escribió como el día de hoy. La palabra del Señor no ha cambiado. Y el hombre tampoco ha cambiado su ser. Desde la creación hasta ahora sigue siendo un pecador con defecto. Pero a través de Jesucristo, su gracia y su misericordia, nos ha dado herramientas tremendas en nuestra vida para salir airiosos, para poder vencer las crisis en los matrimonios, para no entrar en ansiedad esperando resultados, o viendo que las cosas se realicen, las cosas que yo anhelo y quiero en mi vida. Por eso, Señor, simplemente toca el corazón del que realmente necesita de esta palabra, Señor. El Señor quiere que sea prosperado, pero tienes que ser sincero contigo mismo. Y si desde la mañana hasta esta noche Dios te ha hablado, te ha dicho algo, entonces tienes que hacer ajustes en tu vida, mi hermano. Alguien necesita de Dios en esta noche. Necesita del Señor. Amén. Amén. Gracias. Que Dios te bendiga. Amén. Gracias. Gracias. Que Dios te bendiga. Voy a orar por esas manos que se levantan. Voy a orar.
No sé si hay algo más que diría, pastor, necesito mi propio, necesito manejar mis sentimientos, necesito. Amén, amén, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Dios ha sido bueno desde la mañana. Mientras toca la música, si hay alguien que quiera pasar al altar, por el motivo que sea, por su propia vida, por sus sentimientos, para que sean sujetos, abrimos en esta noche el altar para doblar rodillas, para lo que usted quiera hablar con Dios, se lo puede pedir. De vez en cuando ponemos a disposición el altar con el Señor para poder conversar con Dios, para poder pedir disculpas, para pedir por los desafíos. Es una noche para eso. Y saber que vamos a pedir a Dios conscientemente, nada de emoción en esta hora, solamente razones. No quiero que las emociones me hagan pedir, solamente sea mi razón la que quiera hablar contigo. Por eso, Dios Padre, gracias a Dios por esta noche, gracias a Dios por tus bendiciones. Oro por cada uno de los que necesita oración, está aquí adelante. Tú le estés llenando de respuestas a ellos, y les estés trayendo claridad a sus decisiones, y que ellos puedan saber que todo lo que está sucediendo a su alrededor tiene un motivo y una razón. Si estás pasando por algo, Dios quiere que a lo mejor salgas vencedor y no te dejes vencer por el enemigo ni por las cosas o tus sentimientos. Si estás en un momento de tranquilidad, pero has venido a pasar el altar porque necesitas de Dios, de igual manera Dios te bendiga. Bendice Dios a cada uno de los que está aquí. Tú tienes y sabes los motivos. Oro por ellos y los hermanos también que están ahí en su banca, me imagino que también levantan una oración por todo el que lo necesita. Oro, Dios, por aquellos que alzan su mano, que tú les estés llenando a ellos también con respuestas, con claridad en su vida, en su mente. Pero también, Dios, en esta noche no me quiero ir sin siempre hacer la pregunta. Hay personas que necesitan a Jesucristo como su Salvador. Tú podrías morir en el día de hoy y no saber dónde vas a estar en la eternidad. Y esa es la prueba más grande, y ese es el dominio que tienes que tener en tu ser, de saber a dónde vas. Y Dios te da esa posibilidad. Pero tú tienes que tomarla. El dominio lo tienes tú. Para que Dios, a través de tu Espíritu Santo, llegue a tu vida y ahí tú puedas manejar y tener el dominio propio de las acciones, las emociones. Si hay alguien en esta noche que diría, pastor, ore por mí, yo necesito tener a Jesús en mi corazón y estar seguro de que Él vive en mí, ¿podría orar por mí? Solamente alza tu mano si hay alguien. Gracias. Que Dios te bendiga. Voy a orar por ti para que Dios te dé claridad y puedas recibir a Cristo como tu Salvador. Amén. ¿Algo más que diría, pastor, ore por mí? Yo necesito salvación. Gracias, que Dios te bendiga. Amén. Vamos a orar con ustedes. Señor, gracias, Padre. Gracias, Dios, por estas personas que levantan su mano para confesar a Cristo, que llega a ser el Señor de sus vidas. Dale claridad, dale sabiduría, que tu Espíritu Santo redarguye en sus corazones y que necesitan al único y suficiente Salvador de sus vidas. Así que, Dios, creo que tu palabra, tu santa palabra, vuelve a hacer el trabajo. Vuelve a hacer el trabajo de donde llega nada, vuelve vacío, Dios. Y rogamos que así sea en el corazón de cada uno de los que quieren a Jesucristo como su Salvador, y también en los que estamos aquí adelante para rogar y pedir y que interceda a Dios en nuestra vida, o nos dé la posibilidad a nosotros de poder desarrollar también un carácter para enseñarles a otros de que se puede tener dominio propio, controlar la vida. Gracias, Padre, en ti descansamos y esperando que esta semana sea una semana de luchas, pero al final del día de triunfos, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús.
Bendice cada uno. Gracias te damos. En el nombre precioso de Jesús. Amén.